Pues tenemos aquí a Eva Sandoval. Hola, buenas tardes, Eva. Buenas tardes, Laura, ¿qué tal? Muy bien, aquí con muchas ganas de hablar contigo sobre tu maravilloso libro, que bueno, después de haber tenido diversos éxitos también ya con tus libros, como por ejemplo, pues, ¿Y tú qué crees?, ¿no? Y Tu poder ninja, pues ahora vuelves con La conexión que nos une, más allá de lo que crees, editado en Ediciones Urano. Y bueno, está teniendo muy buena respuesta este libro ya, ¿no, Eva? Sí, donde más se ve es en los lectores y las lectoras que envían mensajes de que, bueno, creo que estamos en un momento muy importante de cambio y este tipo de libros que en realidad no son más que como una exposición de cosas que todos sabemos, pues bueno, ellos son como el ejemplo de que el éxito verdadero de un libro es el resuene que tienen las personas que lo leen. Exacto, porque lógicamente es un libro que, bueno, que es muy actual, un libro que además puede acompañar muchísimo a los lectores y que lo pueden tener como libro de cabecera. Es un libro para guardar, para tener, o sea, guardar, no guardar muy lejos, tenerlo al alcance, ¿no? Para poder ir consultándolo. Sí, la verdad que eso es algo muy bonito, ver que está en los lugares más cercanos de las personas, por ejemplo, en sus mesitas de noche, o que ves que, bueno, yo en mi experiencia veo que es un libro que lo quieren tener muy a mano, yo diría, más que guardarlo en el sentido exacto, ese, ¿no? Guardarlo con cariño, o sea, tenerlo a mano, ¿no? Tenerlo como libro de cabecera. Sí, de acceder a él en un momento que, bueno, pues yo qué sé, necesito una información y de repente, pues el libro, incluso abrirlo por cualquier lugar, ¿no? Siempre los libros tienen ese detalle, ¿no? Que tienen esa magia de decir, bueno, y ahora, ¿qué me gustaría, ¿no? Un mensaje o alguna información, y los libros tienen esa magia. Los abrimos por cualquier lugar y ahí, boom, está justo la información que necesitamos. Sí, y más este libro que además está lleno también de frases preciosas de grandes de la historia. Pues ahora mismo, por ejemplo, he abierto así por casualidad y me ha salido una de Albert Einstein. ¿Ves? Sí, Justo. sí, que dice, la vida es como andar en bicicleta. Para conservar el equilibrio debes mantenerte en movimiento. Eso es precioso porque siempre lo pienso, ¿no? En cuestión de bicicleta, lo físico, no como la vida, ¿no? Y cuando leí esta frase me resonó aquello que dices tú que te resuena, ¿no? Que te vibra. Sí, y además, bueno, en este caso justo es una información de alguien que vivió mucha experiencia de vida, ¿no? Y nosotros tenemos una programación muy siempre de parar y de no movernos y de mucho miedo. Y en realidad creo que esa frase es magnífica por eso, porque en realidad se trata de seguir. De hecho, todo sigue, ¿no? Aunque nosotros queramos parar, en realidad no hay ningún instante que sea igual que otro. Entonces eso tiene para mí están muy elegidas con mucha resonancia, ¿no? Ya que hablamos de resonar, de cosas que realmente pueden ser muy, muy, muy útiles en un momento, que esa es la intención principal. Sí, exacto. Y bueno, pues sobre todo en esta vida actual, o sea, tan acelerada, que la gente pues vive al minuto, que casi no se paran a pensar, la mayoría, pues estamos desconectados básicamente. Entonces lo que tú, gracias a este libro, ¿no? Nos vas guiando, nos vas acompañando a través de esa conexión, ¿no? Que nos conecta con los demás y también con la realidad, con la vida, contigo mismo. Claro, es curioso porque fíjate que la mayoría de veces lo que decimos es vamos a desconectar, ¿no? Por ejemplo, las vacaciones, el fin de semana. Sí. Hemos creado una vida de la que necesitamos desconectar. Entonces, la invitación es justamente al contrario, a conectarse, ¿no? Y que ese estado de conexión es algo de lo que en realidad nunca querríamos desconectar. Siempre, al final, la vida se vuelve algo integral, ¿no? Algo que no está separado. Nosotros parece como que todo tiene un cajón distinto, ¿no? El entre semana, el fin de semana, y la invitación es esa, a realmente estar conectadas siempre, ¿no? A lo que sea que estemos viviendo al final, porque la vida pues tiene un montón de situaciones y un montón de emociones y cosas a las que creo que la vida cambia cuando empezamos a conectar con ellas y nos damos cuenta de que en realidad todo está conectado, ¿no? Ese concepto de integral.
¿Y tú cómo descubriste esta conexión? ¿Cómo descubriste el camino que te iba a guiar a ser una escritora, aparte de una escritora, pues también impartes muchísimos talleres, ¿no? Y conferencias, y te dedicas pues al crecimiento personal, a la inspiración, ¿no? También, porque sois inspiradores, ¿no? En este caso, las personas que os dedicáis a estos libros maravillosos, a escribir estos libros que nos van a acompañar, ¿no? Durante nuestras vidas. ¿Cómo fue? ¿Cómo surgió todo esto? Claro, mira que es muy bonito. Yo adoro el mundo de las palabras. Una de las cosas que a mí me llevó a conectar es darme cuenta de lo que decía, y hoy en día sigo haciéndolo. Constantemente me doy cuenta de lo que digo. Y, por ejemplo, inspirar viene de, ¿no?, que es lo que hacemos cuando respiramos, que eso es una cosa, es una parte de la respiración, y es una cosa que realmente necesitamos en todo el pleno sentido. Es decir, si no inspiramos, no vivimos, ¿no? Entonces, inspirar, que también viene de dejar que entre el espíritu, que también es muy mágico y lo pone en alguna parte del libro, sí, es algo para mí muy potente, ¿no? El hecho de que realmente un elemento, como en este caso un libro, le permita a alguien inspirarse. No es que la otra persona, o sea, sí que también la otra persona nos inspira, pero al final quien hace el acto de inspirar es quien lo está leyendo. Entonces, al final, en mi experiencia, el camino fue una decisión de darme cuenta de que yo la vida que estaba viviendo no era vida para mí, es decir, no le encontraba sentido. Me daba cuenta que estaba como dentro de una rueda que no me llevaba a ningún sitio, en el sentido de que seguía mucho los patrones establecidos por la sociedad, y decidí averiguar quién era y averiguar qué era la vida y hacerme muchas preguntas que al final se convirtieron en mi camino. O sea, yo en aquel momento no lo sabía, pero todo eso me fue llevando poco a poco y me sigue llevando hoy en día a mi propio camino, ¿no? A caminar en el sentido literal de la palabra, tanto físicamente como emocionalmente, como espiritualmente, como mentalmente. Al final el camino fue ese, y sigue siendo ese, el hecho de estarme cuestionando quién soy, qué hago aquí, ¿no? Las típicas preguntas que, sí, bueno, como tú decías antes, que en realidad el ritmo de vida que llevamos no nos permite, o nosotros no lo hacemos, parar en el sentido de reflexionar, de seguir caminando el camino nuestro, no el camino que nos han marcado. Para mí esa ha sido han habido varios puntos de inflexión importantes, que la mayoría de ellos luego se ha convertido en los libros, porque al final los libros son experiencias que yo he ido viviendo con esa conexión, ¿no? Esa manera de vivir la vida como cada uno la sienta, porque al final no creo que existan maneras establecidas ni rígidas de hacer algo. Creo que cada uno tiene su camino. Y bueno, pues tú empezaste, ¿no?, a hacer, a estudiar con grandes maestros, ¿no?, como Bruce Lipton. También hiciste artes marciales. Esto, mira que lo pensé antes de leerme justamente tu recorrido, pensé en esto de las artes marciales y me sorprendió cuando lo leí. Dije, ostras, es que es verdad. Yo no sé por qué lo intuía. Las artes marciales en Japón, ¿no? Sí, supongo porque todos tenemos como esa inquietud dentro, y hay ciertos elementos que vivimos que nos permiten expresar esas inquietudes que tenemos. En mi caso, las artes marciales estuvieron conmigo desde siempre. Yo cuando miré atrás y me di cuenta de lo que significaban para mí siempre, desde que era muy, muy pequeña, me metí en el mundo de las artes marciales siempre como una forma de defensa o una forma de hacerme más fuerte. En aquel momento mi nivel de inconsciencia llegaba hasta ahí. Es decir, yo hacía artes marciales para ser muy fuerte. Y luego me di cuenta que había sido un hilo muy, muy mágico que había seguido mi vida, de manera que yo me había podido mantener en una esencia mía, al menos cuando entrenaba, que me llevó, pues en este caso, me llevó a Japón. Sí. Y me ha llevado he estado varias veces allá, y en realidad lo que ha hecho ha sido ampliar también mi perspectiva, ¿no? Yo, como cualquier persona de esta cultura, pues he estado educada en una serie de creencias, y eso era lo que había, no había más. Es decir, la propia educación
no nos permite cuestionarnos cosas. Al ampliar mi existencia a otro continente tan distinto y a otra cultura tan diferente, pues claro, realmente a mí ahí se me abren muchísimos caminos y realmente me enriquece de una forma. Entonces el arte marcial pasa a ser, que en realidad lo había sido siempre, pero mi nivel de conciencia no me permitía verlo, pasa a ser una parte muy muy importante de mi vida, ¿no? De cómo yo, bueno, cómo actúo, cómo pienso, cómo empiezo a cuestionarme cosas de la cultura, de la religión, de cómo actuamos y de que realmente hay otros seres en otra parte del mundo que están haciendo las cosas distintas y que tienen su verdad, por decirlo así, ¿no? Entonces, de repente, cuando uno se da cuenta de que hay muchas verdades, pues la vida se enriquece de una forma que yo recomiendo plenamente. O sea, no hace falta seguir a nadie si uno no quiere, pero al menos, que es una cosa que yo creo que no deberíamos seguir a nadie concreto, pero sí enriquecernos de otras formas de vida, de otras formas de, pues, incluso de cosas cotidianas, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? La cultura oriental suele sentarse en el suelo, por ejemplo. Eso es una cosa que nosotros, pues, normalmente no hacemos, y empezar a experimentar otras cosas y ver dónde estoy más cómoda. A lo mejor no necesito comprarme una silla, sino necesito comprarme otra cosa, ¿no? Entonces, eso hace que nuestra vida sea, al menos la mía, sea muy rica. Y además que, claro, el concepto de arte marcial siempre es un concepto muy profundo. Muchas personas lo confunden, como yo lo confundí durante muchos años, como simplemente un arte de guerra, ¿no? Pero en realidad es una filosofía muy profunda de conocimiento, de desarrollar capacidades que creo que son muy útiles en nuestra vida cotidiana. Sí. Y nos ayudan mucho, además nos dan respuestas a veces y nos ayudan a parar, ¿no? A tomar conciencia, justamente, ¿no? Esa conexión, ¿no? Con el presente, ¿no? También, y eso es maravilloso, porque la verdad que las artes marciales, por ejemplo, mucha gente no sabe que el tai chi es un arte marcial, y el tai chi lo es. Entonces, cuando lo descubren, dicen, ostras, pues no parece, ¿no? Pues sí, porque es que, claro, porque lo conectan enseguida, el concepto es un arte de guerra, lo que decías tú, ¿no? O defensa personal, y es mucho más, va mucho más allá. Claro, muchísimo. Por ejemplo, lo que acabas de decir, que eso es muy importante, desarrollar nuestra capacidad de vivir el presente. Cuando estás entrenando ciertas artes marciales, en realidad lo que haces es estar presente. Por eso muchas veces nos sentimos muy bien cuando hacemos algo, que en realidad es cuando conectamos. Exacto. Conectar con el presente, pues por nuestro tipo de vida normalmente lo dejamos para lo que podemos hacer a partir de las 7, pero en realidad 7 de la tarde me refiero, cuando terminamos de trabajar, pero en realidad es una cosa que podemos hacer constantemente. Ese momento eureka de decir, yo puedo vivir así, creo que es algo muy, muy importante. Además de que a veces, bueno, las jornadas de trabajo son muy largas y hay que ir haciendo, pues, paradas para conectar exactamente bien, ¿no? De estar consciente de lo que estamos viviendo, ¿no? Sobre todo si nos gusta el trabajo que hacemos. Si nos gusta el trabajo que hacemos, pues tenemos que ir disfrutándolo también, ¿no? Porque a veces nos dejamos llevar por estar demasiado ocupados y no llegamos a disfrutar bien de lo que estamos haciendo, ¿no? En cada momento. Sea solo, pues por ejemplo, ir hacia el trabajo en metro o en moto, por ejemplo, que a ti te gusta ir en moto, que a mí también me gusta, es justamente que me hizo mucha gracia porque me gustan mucho las motos, las bicis. Y mira, pensé, sí, es verdad, esto de coger la moto y a gran velocidad, y esto me encanta. Y bueno, pues esto, ¿no? El transporte en sí tiene que ser convertirse en algo agradable, convertirse pues en un momento justamente ese momento de transición de un lado a otro, que se convierta pues en un momento de lectura, en un momento de disfrute, en un momento de pues estar ahí, ¿no? Y pues una vez que llegas a tu trabajo, pues, o si lo tienes en casa, pues el momento que te pones a trabajar, ¿no? Pues es conectar con eso que estás haciendo y ponerle todo el cariño, ¿no? Y hacer todo con más consciencia, más cariño, más amor, ¿no? Porque el amor justamente es el motor de todo. Si hiciéramos todo con más amor, sobre todo también, como tú aquí hablas mucho en el libro, ¿no? De la educación a los niños, ¿no? Si se hiciera con más amor,
y con más respeto hacia ellos también, pues se ganaría mucho, ¿no? Verlos como personas que son pequeñas, pero personas que lo que se merecen sobre todo es ser felices, ¿no? Claro, y fíjate que si hacemos eso, es decir, si les tratamos con el respeto y el amor que merecen, cuando sean adultos, serán seres que se traten a ellos mismos con amor y con respeto también, y por tanto traten a los demás seres de todo tipo con amor y respeto. Sí. Es decir, en realidad es más sencillo de lo que parece. Por ejemplo, ahora que estabas diciendo lo de la transición, ¿no? Has definido el camino, ¿no?, de llegar a. Entonces, eso también es un concepto muy interesante. Primero, también me gusta que hagamos una reflexión sobre el trabajo, ¿no? Porque el trabajo en realidad es, primero que etimológicamente la palabra viene de una tortura. Sí. Se hacía con 3 palos, ¿no? Tripolium. Se hacía, parecido, lo utilizaban con las herraduras de los caballos y se convirtió en una tortura. Entonces, ir a trabajar, en realidad, etimológicamente significa ir a torturarse. Entonces, no siempre los trabajos son exactamente lo que queremos, a veces sí, pero a veces no. Y entonces también es interesante esa reflexión de, en realidad, convertirlo todo en un disfrute, tanto lo que consideramos el ir a, como el hecho de haber llegado a, como el hecho de pasar un tiempo en, ¿no? Sí. Esas 3 cosas, cuando se integran, somos capaces de disfrutar y vamos al inicio, que es esa conexión en todo momento, porque además es curioso que estamos tan programados mentalmente que pensamos que las cosas tienen un fin, ¿no? Como por ejemplo lo que decías, el transporte tiene un fin, que es llegar al trabajo, por poner un ejemplo, ¿no? Y al final, cuando vivimos plenamente ese momento de transporte, a lo mejor ahí conocemos a un amigo para el resto de nuestra vida, ¿no? Y nunca más llegamos a trabajar y no trabajamos nunca más y hacemos una actividad o un proyecto de algo que realmente nos guste y de algo con lo que podamos conectar, ¿no? Sí. Es curioso poder empezar a ver las cosas así, y efectivamente creo que los seres pequeños, como tú has dicho, que todavía no están tan domesticados, que vivan con amor y respeto, es muy importante para que luego de cuando hayan pasado los años no necesiten hacer lo que yo hice, que fue desconectar de todo lo que no me gustaba y para acabar volviendo a darme cuenta que en realidad todo era una conexión, ¿no? Y poder respetar a los demás. Yo a veces, cuando me doy cuenta de la cantidad de faltas de respeto que he cometido en mi vida con personas, o incluso el daño que le he hecho a muchas personas sin darme cuenta, porque era inconsciente, porque simplemente iba a trabajar, porque no me daba cuenta, porque tenía prisa, Laura, a veces, ¿no? Sí. Y tenemos prisa y no nos damos cuenta. Entonces, yo a veces, cuando reflexiono sobre eso, pues siento como mucha empatía, ¿no? De que a veces vivimos de una forma que el respeto y el amor no son la prioridad, y deberían serlo. Totalmente. Sí, sí. Eso está clarísimo, ¿no? Pero a veces no lo vemos tan claro, ¿no? A veces porque lo que nos dejamos llevar por la vorágine del momento, de la ocupación, ¿no? La ocupación o preocupación. Más bien, a veces, más preocupación que otra cosa, ¿no? Y las prisas y pues eso, ¿no? Que hace que no degustemos, ¿no? Los momentos especiales, ¿no? Que un niño a lo mejor nos para y nos está pidiendo más tiempo para él, ¿no? Claro, es lo que hemos visto en realidad. Lo que hacemos es repetir lo que hemos visto. Exacto. En lugar de haber recibido respeto, hemos recibido que lo que hay que hacer es esto. Es decir, no nos han dicho cuáles son las prioridades, cuáles son los valores, y luego con el tiempo nos damos cuenta de que no sirven, sí sirven para destrozarnos un poco la vida, ¿no? Al final, porque hay muchos de ellos que en realidad solamente están haciendo que no permitirnos vivir esta vida de forma plena. Sí, porque lo que hace, sobre todo, esos valores que más o menos somos de la misma quinta, por lo que explicas en el libro, los valores estos que nos han infundido de pequeñas, ¿no? Yo también fui a cole de monjas también y pues es esto, ¿no? Que esa excesiva responsabilidad sobre uno mismo, ¿no? Sobre una misma, que lo que hace es cargarte los hombros, ¿no? Y no hacerte ver las cosas bien, ¿no? En ese sentido
de esto es como autoflagelarse continuamente, esto no lo he hecho bien, esto no he estado a la altura, ¿no? Todo esto porque viene de lo que nos han inculcado de pequeños, esos patrones que nos han inculcado desde pequeñas, ¿no? Y que hay que ir rompiendo con esos patrones, así como, por ejemplo, las feministas ahora están luchando mucho con los patrones patriarcales, también los de nuestras generaciones tenemos que luchar también para romper los patrones de educación de silla, ¿no? Eso que yo digo, la educación de silla, justamente lo que decías tú de que nos tenemos que acostumbrar también a sentarnos en otros lugares que no sea la silla, que justamente la silla es un lugar muy castrante. En educación, yo que soy educadora también, pues las revoluciones educativas consideran la silla como algo que se impuso en su momento para cohibir a los niños, ¿no? Para tenerlos controlados. Y en ese sentido también trabajamos en una silla, hacemos todos sentados, ¿no? Y es como sentarse de otra manera, hay que disfrutar, ¿no? De sentarse, no sé cómo, ya me entiendes, ¿no? Romper con todos los patrones que tenemos ahí metidos. Claro, de hecho, el origen, si investigas un poco, sabes que el origen de eso es militar, en realidad. Exacto. Lo que se pretendía era tener personas que fueran capaces luego de matar a alguien. Sí. Es fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Es decir, son cosas que a veces vamos por ahí sin darnos cuenta y sin hablar claramente, y en realidad era el origen fue ese. Entonces, en realidad, un concepto militar es ese, es que seas capaz de, en un momento dado, cuando te den ciertas órdenes, llegar a un lugar y quitarle la vida a alguien de quien no tienes nada en contra, más que te han dado una orden de que esa persona está, bueno, pues lo que sea, ¿no? Pero esa educación, esa domesticación de silla, que es curioso, fíjate la cantidad de conexiones que hay entre tú y yo, ¿no? Y el hecho de que esto se esté creando ahora es muy potente, porque realmente yo no creo que haya que luchar, porque en realidad para mí es un concepto también que las artes marciales me han enseñado mucho, y que he tenido mucha crítica en el libro Tu Poder Ninja. El subtítulo es La vida en lucha no es vida, porque en realidad cuando profundizas y realmente aprendes artes marciales de una fuente respetuosa y amorosa, te das cuenta que en realidad luchar era la última opción siempre. Y creo que nosotros tenemos muchas más opciones, somos mucha gente en el mundo, somos 8.000 millones de personas que podemos enfocarnos en tener una educación sin silla, o utilizando la silla cuando nos dé la gana. Exacto. Solamente con eso el resto caerá. O sea, también queremos, o a mí me ha servido mucho cambiar ese patrón, esa programación de que las cosas hay que conseguirlas luchando, ¿no? La cultura del esfuerzo también, ¿no? Claro, que en un momento dado para eso están las artes marciales, tú tienes recursos y hay una situación en la que es o lucha o lucha, pues ok, ¿no? Tampoco queremos aceptar las cosas que vamos viviendo. Y en general no hace falta, ¿sabes? Tú sabes que la educación respetuosa ha crecido muchísimo en los últimos años, aunque seguimos teniendo gobiernos que nos castigan por no meter a los niños en los colegios, lo cual es una cosa bastante fuerte. Se sigue haciendo un camino de unirnos y de conectar entre nosotros para poder respetar, ¿no? esa infancia en la que luego cuando el niño crezca no será incapaz de matar a alguien, ¿no? Que eso también creo que es algo muy importante. Y tú sabes que te estoy poniendo el extremo, ¿no? Sí, estoy poniendo el extremo de matar, pero da igual, quiere decir intentar atropellar a alguien porque no cruza por donde tiene que cruzar, ¿sabes? Da igual putear al vecino porque por alguna razón, me refiero, estas cosas son las que más vemos, pero no nos damos cuenta que son este tipo de actuaciones, gritarle a alguien o son en grado menor una cosa que cuando la vemos, ¿no? Al final hay personas que lo ven por la tele, ¿no? Que ven, quien tiene tele ve que realmente quien mata a alguien lo ve algo muy grave, ¿no? Pero en cambio no está viendo grave que le pega un grito a su hijo para que se esté quieto, y el hijo en realidad acaba de tener mucho miedo por lo que le acaba de pasar, ¿no? Sí. O sea que la conciencia creo que tiene mucho que ver con eso, con darnos cuenta realmente de lo que
lo que estamos haciendo y en mi caso yo tengo una campaña, entre comillas, porque la palabra campaña, bueno, una campaña de poner más atención en el seguir el camino del amor y el respeto, sí. y no el de la lucha, ¿no? Porque al final, fíjate lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Contra más intención se pone en algo, en no hacer algo, más ocurre ese algo, ¿no? Sí. Porque en realidad al menos mi cerebro, no funciona en palabras, funciona en imágenes. Y a mí cuando me dicen la famosa frase de no pienses en un elefante rosa, pues cualquier cerebro ha de hacerse la idea de lo que es un elefante rosa para poder ponerle un no delante, con lo cual constantemente cuando decimos no a algo, nuestro sistema está imaginando ese algo. Sí. Entonces no nos damos cuenta de que eso es una manipulación muy, muy grande y querríamos cambiar eso y enfocarnos en el respeto, en el amor, en una educación respetuosa, en una educación libre, en una educación pues procurando los recursos a los niños y las niñas que necesiten para sacar lo que tengan dentro y para poderlo expresar de una forma libre y de una forma segura. Sí. Yo ayer justamente hablando con una madre que me decía, un niño, pues que yo lo conozco, es un niño que pues que tiene un comportamiento totalmente normal, ¿no? Un niño además bastante inteligente, ¿no? Y me decía que menos mal que había subido las notas, el niño en cuestión tiene 9 años, o sea, es pequeño, ¿no? Y yo le dije, lo más importante no son las notas, lo más importante es que sea feliz. Simplemente le dije eso. Y porque me dio a entender que entre semana tenía que hacer como los adultos, o sea, trabajar y después irse a dormir, o sea, trabajar e irse a dormir, o sea, ¿qué crees? ¿Que él tiene que trabajar? Él va al colegio, ya bastante trabaja, más o menos en el colegio porque hace cositas, ¿no? Para aprender, pero tampoco trabaja, afortunadamente, en los colegios cada vez disfruta más, ¿no? Y después cuando llega a casa lo que tiene que hacer es jugar y disfrutar contigo del tiempo libre que le queda. Y se quedó pues reflexiva, ¿no? Con esto. Y bueno. Qué bonito, claro, que eso es inspiración también. Sí. Y además, claro, esa madre puede darse cuenta de lo que realmente está ocurriendo y es que y bueno, sabes que siguen existiendo los deberes, con lo cual los niños, o sea, aún el adulto trabaja y cuando llega enchufa la tele para poder entretenerse, que en realidad no se entretiene, lo que hace es domesticarse todavía más. Sí, pero digamos que aparentemente elige libremente lo que hacer. El niño no, el niño hace horas extras. Sí, es que es horrible porque literalmente es horrible porque lo que es que me dijo también hace muchas extraescolares, graso error, o sea, no tienen que hacer muchas extraescolares, tienen que jugar con sus padres, tienen que jugar con los mayores, con los abuelos, con los tíos, las tías, primos, sus hermanos, hermanas, ¿no? Eso es lo que tienen que hacer, o sea, bueno, tener que, o sea, lo que quieren, porque ellos quieren disfrutar y ellos quieren jugar. Quieren ser felices. Claro, y así aprenden. Sí. Y aprenden cosas muy importantes. Pero claro, ¿qué es al final que un niño vaya al colegio y tenga extraescolares? Claro, pues es que el adulto no tiene tiempo, que está utilizando para trabajar, para ganar un dinero, para pagar los extraescolares, y no pasa tiempo con él cuando el niño lo que quiere es pasar tiempo con sus padres. O sea, en realidad es un mecanismo espectacular que nos mantiene infeliz al niño y al adulto. Y los adultos a veces hacemos lo mismo también con nosotros mismos, que, no sé, acabas de trabajar, ¿no? A lo mejor tienes un horario bastante bueno y lo llenas con hobbies, que entre comillas, cuando a veces lo que hay que hacer es dolce fare niente, aquello de un momento conectar contigo, ¿no? Y disfrutar de un paseo, que los paseos a veces... justamente el otro día una amiga me dijo, a veces me dicen que la gente que hace un paseo de 10 minutos, eso no es un paseo. Una amiga mexicana, ¿no? Y digo, no, eso no llega a ser ni dar la vuelta a la esquina, ¿no? Como un paseo es algo el concepto de paseo es algo mucho más amplio, ¿no? Mucho más largo, más disfrutar, ¿no? De caminar, de contemplar, ¿no? Porque sí. Lo que tú decías justamente en el libro, ¿no? Que puedes ir meditar también paseando. Claro, y porque al final un paseo de 10 minutos es una forma de anestesia de un grado menor que tomarse una botella de vino, pero es un grado de anestesia de un grado menor que ver la tele, pero sigue siendo una forma de anestesia. ¿De qué? De una vida de la que necesitamos desconectar. Necesitamos desconectar de nuestra propia vida porque en realidad no es, o sea, como no estamos haciendo lo que queremos,
ni estamos siendo respetuosos y amorosos con nosotros, al final necesitamos anestesiarnos, porque no nos da tiempo, como está montado de manera, no tenemos horas para poder, y cuando, o sea, para poder llevar la vida o darnos el tiempo para poder iniciar ese camino del que hablabas al principio, que realmente requiere tiempo, requiere reprogramación, requiere muchas cosas. Entonces, ¿qué me pasa? Pues que si el fin de semana son 2 días contra 5. Claro, tengo 2. ¿Qué hago? Pues cualquier cosa que me anestesie hasta que llegue el lunes. Cuando llego a casa son las 7, da igual, o lo que tú decías, horarios un poquito mejores, pero no importa. Siempre tiene más fuerza lo que hacemos que no nos gusta, y por eso no tenemos más opción hasta que no despertamos, claro. No tenemos más opción que anestesiarnos de eso para poder sobrevivir al final, porque si no, no sobreviviríamos. Piénsalo. Sí, ¿no? sí, Al final, en realidad, es un mecanismo de supervivencia en el que nos hemos metido porque estamos copiando patrones. En realidad, ¿para qué? Para producir, ¿no? Porque al final, otra forma de anestesia es consumir. Entonces, al final, en realidad, nos convertimos en productores de una cosa que no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Sí, y entonces, bueno, ese fin de semana de 2 días pasa volando, anestesiados así, y llega al final del fin de semana la persona está infeliz porque tiene que volver a trabajar, ¿no? Y no tiene la sensación de que disfrutar de una tarde de domingo y de ay, qué bien, ¿no? No, es diferente. Y cambiar el concepto del lunes, que esto yo pienso que sería muy importante. Se ha inculcado a la sociedad que el lunes es triste. El lunes puede ser alegre. ¿Y por qué tiene que ser triste el lunes, no? Porque normalmente estás haciendo algo que no te gusta. Claro, y vas a pasar 5 días haciendo eso. Eso es terrible. Claro, entonces es importante que reflexionemos sobre eso y que cambiemos para no solamente disfrutar del domingo por la tarde, sino también del martes por la tarde, o del miércoles por la mañana. De cualquier momento, ¿no? de nuestras vidas, o sea, estar presentes ahí y disfrutar del momento que estamos viviendo, que afortunadamente dar gracias también a que estamos vivos, sanos, que vemos el sol, todo eso que cuesta tanto, ¿no? Que a veces una persona cuando se levanta por la mañana, ¿no? Pues dar gracias a que está viendo el sol, ¿no? Que está viendo el amanecer, contemplarlo, todo eso. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Hasta que no estamos conectados, gracias a tu libro, yo creo que la gente conseguirá mucho más conectarse, no se disfruta de todo eso, ¿no? Yo creo que de hecho ni se ve el sol, claro. O sea, muchas veces yo me acuerdo las primeras veces que me daba cuenta de eso, ¿no? Del sol, de la luna, del mar. Sí, y en realidad, claro que había visto muchas veces el sol, la luna y el mar, ¿eh? Pero bueno, como siempre hay algo ahí que es la programación de lo que está bien y lo que tienes que hacer, y ya descansarás cuando te jubiles, que viene de júbilo además, ¿no? Que en realidad esa sociedad con ese tipo de educación está diseñada así. Sí, es horrible, sí. Claro, el problema es que la gente llega a la jubilación con unas expectativas tan altas que bueno, pobres, que dices, no puede ser. Y la mayoría enferman, ¿no? Porque en realidad es un mecanismo del maravilloso cuerpo que tenemos, que ha estado un montón de años soportando una situación que no quería, que en realidad cuando se relaja lo que hace es poderlo sacar para poder sanarse, pero en cambio fíjate que lo entendemos totalmente al revés, ¿no? Porque luego hay todo un mecanismo, todo un negocio espectacular con el mundo de las farmacéuticas y demás, que en realidad después nos convertimos en adictos a drogas legales para poder sobrevivir, cuando en realidad el cuerpo lo que necesita es relajarse, porque lo llevas maltratando 40 años o 50 años básicamente, ¿eh? Sí. Claro, queremos despertar a que no nos ocurra eso, ¿no? Y eso pues hay que disfrutar mucho antes, ¿no? Y entonces así llegarás al momento de esa época, ¿no? Que seas autónomo, seas que trabajes por cuenta ajena, ¿no? Y tengas que autojubilarte o jubilarte, pues estarás ya en un momento de júbilo, que no es justamente jubilación quiere decir eso, ¿no? Pero que ya estarás en un momento bueno que podrás pues seguir disfrutando de la vida, ¿no? En ese sentido.
Claro, tú lo has dicho, la clave es seguir disfrutando lo que por mi experiencia veo que no funciona, que a lo mejor me equivoco, porque evidentemente me puedo equivocar, nada de lo que yo digo es cierto. Bueno, es cierto para mí, pero no tiene por qué ser verdad. Claro. Que eso está bien invitar a las personas al escepticismo, ¿no? A realmente a cuestionar, más que, bueno, un escepticismo sano, ¿no? Poder cuestionar las cosas. Oye, voy a cuestionar lo que me han enseñado toda la vida, a ver si realmente eso para mí es verdad o no. A lo mejor no es verdad para mí, aunque sea verdad para otra persona. Entonces, tú has dicho seguir disfrutando, ¿no? Seguir siendo feliz, seguir. Claro, esa es la palabra clave. Lo que me da la impresión de que no funciona por lo que veo es que pretender maltratarnos durante 50 años y luego ser felices cuando cumplimos 65. Pero, por favor, o sea, ¿dónde pone eso? O sea, ¿cómo pretendo ser feliz? Yo, las personas que han hecho eso a los 65 se ponen enfermas o se mueren, una de dos. Claro. Pues, se ponen enfermas, aún tienen una opción porque su cuerpo está sanando todo lo que ha hecho durante ese tiempo. Y que yo vea, al menos, Laura, que lo vea yo, social, todo este patrón social no funciona, al contrario. O sea, las personas que no son felices con lo que tienen ahora, pocas veces son felices con lo que tendrán después, ¿no? Claro, no sabrán valorarlo y lo que harán es estar en la eterna queja, ¿no? Aquello de la instalación en la eterna queja. Mi madre mi madre es bastante mayor, ¿no? Pero ella siempre me dice, yo no quiero ser como esos viejos que siempre se están quejando. Claro, pues yo le diría a la mamá de Laura que no se queje ahora, ¿sabes? Exacto. Mira, me ha recordado tu madre, me ha recordado a la mía en ese episodio, en ese capítulo que tú haces esa carta tan bonita, ¿no? Sí. Pues también, pues me emocioné mucho, ¿no? Porque yo también me acordé mucho de mi madre y la verdad que la etapa de ahora es como disfrutarla al máximo, ¿no? La sensación que tengo con mi madre ahora, está todavía muy bien de salud y es disfrutarla. Ya perdí al padre, ¿no? Y en ese sentido, pues es todavía la sensación de disfrutarla más, ¿no? De estar ahí, todo momento, todo minuto que pase con ella, disfrutarlo. Eso es precioso, ¿no? Aquello de que hay que saborearlo, ¿no? Todo. Claro. Y no solamente porque en algún momento dado, porque fíjate que dices todavía está bien de salud, como si fuera inminente que en algún momento vaya a dejar de estarlo, ¿no? Claro, supongo que es inconsciente, ¿no? Ese todavía que me ha salido, sí. Programación. La programación. Salen muchas. Y lo bonito es darnos cuenta de que en realidad estamos programadas para pensar una cosa que en realidad no sabemos, ni tiene por qué ocurrir. Sí. Entonces, claro, darnos cuenta de eso es magnífico, ¿no? Y evidentemente poder disfrutar de eso, pero porque lo quieres disfrutar, no porque mañana no lo vas a tener. No, es porque lo quieres disfrutar, eso está claro. No porque la quieres y quieres disfrutar de su compañía. Claro, sea como sea, sin cuestionarla, ¿no? En el sentido, quiero decir, sin querer cambiarla, ¿no? Exacto. Porque al final lo que nos pasa, uno de los grandes focos de infelicidad es querer cambiar a otra persona, querer que sea distinta, en lugar de, volvemos a la palabra clave, respetar. Entonces decidir si disfrutas o no, porque eres libre de poder pasar tiempo con ella o no. Claro, eso es un tema, quieres hacerlo desde la libertad, ¿no? Y eso creo que es algo muy muy interesante de ver también, el tipo de relaciones que tenemos con ciertas personas, que en realidad no lo hacemos desde el respeto, ¿no? Sino desde lo que toca, y eso para mí es un foco de infelicidad y de insatisfacción muy grande. Sí. Amar es respetar, ¿no? Amar es respetar tanto la libertad de la otra persona que amas, como todo en la persona que quieres, ¿no? Que amas. Y me ha gustado mucho ese capítulo también que hablas de la diferencia entre amor y apego, ¿no? Y esa lista, ¿no? Que nos invitas a hacer sobre las relaciones que tenemos con las otras personas, si son de amor o son de apego, ¿no? Esa dependencia, ¿no? Que se establece muchas veces, esa relación de dependencia con las otras personas, cuando lo mejor es una relación en que se respete la independencia de los demás, ¿no? Claro, y es fuerte. ¿La has hecho? La he hecho. ¿Con un bolígrafo o con un lápiz? Sí. ¿Y te has sorprendido? Te sorprendes mucho. Es interesante, ¿eh? La mayoría de personas, bueno, ahora por lo que estás diciendo tú, claro, estamos probablemente, no solamente compartimos habernos educado en un colegio de monjas, sino toda la evolución y la conciencia posterior. Pero hay muchas personas que eso, o sea, realmente hacer eso, sacar, que para mí la magia de la escritura, a mí me gusta
O sea, para mí es mágico el concepto de escribir, ¿no? Yo me he dado cuenta, el otro día encontré un diario de cuando yo tenía, pues, entre 10 y 13 años debía tener el diario, más o menos, que yo tenía, ¿eh? Y me daba cuenta de que cuando había algo que yo no me sentía muy segura, lo escribía con una letra que era inteligible, que no se podía leer, que yo misma ahora me cuesta leer. Entonces, eso es algo que me ha llamado mucho la atención, ¿no? De cómo cuando hay cosas que le queremos poner conciencia y no estamos preparados todavía, el hecho de escribir algo así es fuerte para muchas personas. Muy fuerte y bueno, es como encontrarte delante de un espejo también, ¿no? Y cómo mejorar, ¿no? Establecer las relaciones de otra manera y también replantearte aquellas que son donde has puesto apego. Claro, son las primeras que primero quieres darte cuenta de que son de apego. Porque hay muchas que al final solamente dándonos cuenta de eso las podemos transformar. Pero claro, queremos verlo primero, que, a ver, es que yo tengo esta relación porque esta relación me está dando esto y yo creo que necesito esto y se lo estoy poniendo a otra persona. Oye, pues mira, a lo mejor puedo plantearme buscarlo en mí misma y así mi relación puede ser una relación mucho más plena. Sí. Claro, quiero verlo primero, si no lo veo, si me creo que yo tengo un matrimonio porque sí, ¿no? Y porque es lo que toca y no me he planteado que en realidad detrás hay toda una información que me dice que hace falta tener una persona al lado, porque así es como me voy a sentir querida, si me van a cuidar, así no sé qué, ¿sabes? Sí. Incluso a veces con los hijos, hay muchas madres y padres que y al final acaban diciendo, es que claro, yo he tenido hijos para que me cuiden, ¿no? Y es como, madre mía, vaya losa para los hijos, Por ¿no? los hijos, ¿no? Que realmente su intención de sus progenitores sea que acaben cuidándoles, ¿no? Es como, oye, pues no para eso. Entonces, bueno, darnos cuenta de esas cosas creo que es la que hace que nuestras relaciones sean mucho más ricas. Claro que sí. Y mucho más, bueno, constructivas, ¿no? Completas, gratificantes, satisfactorias, todo. Sí. Pues bueno, ya más o menos ya llegamos hacia el final de la entrevista y quería pues preguntarte, Eva, sobre todo, ¿cómo puede contactar los lectores contigo? Pues San Google, muy bien. San Google ayuda, pones Eva Sandoval y tienes una página muy bonita, Eva sí. Muchas gracias. Y si es directamente, pues en la página web que es evasandoval.es. Sí. Muy bien. Mucho amor. Sí. Perfecto, sí. Y bueno, y sé que tienes un blog, pero tampoco quieres hacer mucha propaganda del blog, me parece. Eso. Exacto. Bueno, en realidad a mí el concepto de propaganda... no, propaganda no, Promoción. Claro, ¿ves? Sí. Bueno, tengo la creencia, Laura, de que cuando estamos, ¿no? Esa famosa frase que también del mundo de las artes marciales, de que en realidad, bueno, en artes marciales se dice que el maestro nunca aparece hasta que el alumno no está preparado. Entonces, si el libro de la conexión que nos une ha de ser un maestro para alguien, pues ya aparecerá, da igual, alguien se lo dejará, o aparecerá en una librería, o aparecerá en una biblioteca, o aparecerá en internet, o lo que sea, ¿no? Entonces, yo por eso siempre, muchas veces en las entrevistas me dicen, bueno, pero es que no hablas de las entrevistas cuando me entrevistan solamente a mí, no hablas de tus libros, ¿no? Y siempre hago la broma bueno, ¿te acuerdas de he venido a hablar de mi libro? Sí. Entonces, de Paco Moral, hasta se me olvida, ¿no? Porque es creo que cuando es el momento todos llegamos donde necesitamos llegar, por eso no me gusta el tema de promoción y creo que muchas veces llegan mensajes de mira, tu blog ha aparecido cuando buscaba yo que sé qué, ¿sabes? Y de repente, ¡pum!, aparece ahí. Qué bien. Pero bueno, el blog el blog y la web son lo mismo en mi caso, es evasandoval.es, es lo mismo. Perfecto. O sea, que tampoco... Vale, perfecto. Sí. Y bueno, y sobre todo, bueno, es lo que ha dicho ella. Hemos estado hablando de Eva Sandoval y pues cómo se relaciona con las personas las que se acercan a ella para
para que nos inspire, porque es una gran inspiradora, ¿no? Y bueno, uno de los libros que está presentando ahora que viene San Jordi es La conexión que nos une, que está publicado en Ediciones Urano, pero también en la misma Urano tenéis ¿Y tú qué crees? También, que es pues el primer libro, ¿no?, que tuvo muchísimo éxito. Eva, ¿por qué edición debe ir ya? Yo qué sé. Pues la cuarta. Wow, qué bien, sí. Y bueno, y este también yo seguro que tendrá muchísimo éxito. ¿Te pueden encontrar en Sant Jordi mañana los lectores? Pues sí, me pueden encontrar mañana. De hecho, estoy de un lado para otro de Barcelona. Perfecto. Desde las 10 de la mañana empiezo en la Casa del Libro de Rambla Cataluña, paso a la FNAC de las Arenas, luego estaré en una fundación, la Fundación Inceptum, a las 12:30, y luego a las 4 de la tarde estaré en Maite Libros, que es una librería magnífica, que me gusta mucho, y luego en Síntesis, que es otra librería magnífica que me gusta mucho, que son dos lugares para mí, ¿no? Las librerías estas de barrio, de toda la vida, que son lugares muy mágicos. Sí, yo conozco Entonces, estaré todo el Síntesis. día por ahí. Sí. Pero Maite Libros no la conozco, ya descubriré dónde está, y también, pues, a ver si mañana te puedo ver, me gustaría mucho. Bien. Voy a hacer un buen recorrido, claro, lógicamente de San Jordi, y hago un recorrido pues espectacular, el recorrido que hago el día de San Jordi. Pero la verdad es que al amar los libros tampoco cuesta nada, ¿no?, hacerlo. Claro, es un placer, de hecho forma parte de la conexión. Justamente. Pues ha sido, un gran placer tenerte en el programa, Eva, la verdad que espero también volverte a entrevistar en breve, me gustaría mucho, y verte, y seguir, tenerlo, yo lo tengo aquí como mi libro de cabecera, La conexión que nos une, y la verdad es un libro precioso. Un libro que os va a llamar la atención enseguida, porque la presentación ya es preciosa, ¿no? Y ya solo el título ya os va a llamar, ¿no? En el sentido de que más allá de lo que crees, ¿no? Esa conexión que nos une. Y sobre todo escuchar a Eva. Tenéis que escuchar a Eva porque así seguro que os resonarán muchas cosas. Claro, Laura, un placer. El placer ha sido mío, ha sido una experiencia también muy bonita. Muchas gracias. Sí, creo que ahí tenemos un gran espejo entre las dos. Y gracias por hacer llegar este tipo de mensajes a los lectores y a las lectoras. Así que gracias también por tu misión en la vida. Y varias, porque has dicho que tienes también la de la educación. Así que yo espero también que nos veamos en persona. Mañana estupendo, y si es otro día, estupendo. Pues muchísimas gracias, Eva. Un abrazo muy grande, besos, y que vaya mañana muy bien en Sant Jordi. Gracias, Laura. Un abrazo a ti y a todos. Adiós, guapa. Adiós. Chao. Un abrazo, chao.